Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Hoy quiero hablarles de por qué los cristianos están permeados de las corrientes marxistas. Así que espero que en este video podamos analizar qué es lo que está pasando, por qué las corrientes marxistas están permeando el mundo, pero lo más peligroso y lo más triste es que están permeando la iglesia, la que ha conocido la verdad en el cual el mundo puede ser libre. Por eso la escritura nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero vemos un declive en nuestras iglesias, vemos que cada día crece el cristianismo marxista, un cristianismo que se acostumbra a creer que una ideología nos puede traer libertad, una ideología política, una ideología social o una ideología espiritual por encima de la verdad de la palabra de Dios. Y en este video quiero desvirtuar 3 ideas de Karl Marx que están abrazando muchos cristianos y que realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso espero que este video sea de bendición. Y vamos con esas 3 ideas de Marx que no son bíblicamente correctas. Número 1. Bueno, Karl Marx fue uno de los grandes pensadores, filósofos y economistas que hubo en la Revolución Industrial. En la época de la Revolución Industrial empieza a buscar la forma de levantar un movimiento, una ideología socialista y comunista. El socialismo y el comunismo van de la mano. El socialismo es el comienzo del comunismo. No lo digo yo, lo dice la biografía de Marx. Así que vamos a ver la biografía de Marx y quiero que lo miren aquí conmigo. Y vamos a ver la primera, vamos a ver un poco de la biografía de Marx. Marx, pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, raramente la obra de un filósofo que ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Estudiando la biografía de Marx, voy a leer la primera idea en la que vemos no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y la primera es esta, quiero que lean conmigo este pedazo. Sin embargo, su análisis aseguraba que el capitalismo tenía carácter histórico como cualquier otro sistema y no respondía a un orden natural inmutable como habían pretendido los clásicos. Igual que había surgido de un proceso histórico por el que sustituyó al feudalismo. El capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, dejando paso al socialismo. La tendencia inevitable al descenso de las tasas de ganancia se iría reflejando en crisis periódicas de intensidad crecientes hasta llegar al virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa. La sociedad burguesa, así se llamaba a la sociedad de clase alta. Para entonces la lógica del sistema habría polarizado, mire tremendo esta palabra, este era el pensamiento de Marx, polarizado a la sociedad en dos clases, contrapuestas por intereses irreconciliables, de tal modo que las masas proletarizadas, conscientes de su explotación, acabarían protagonizando la revolución que haría paso al socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que vemos que Marx estaba buscando era una ideología irreconciliable. Él decía, en la sociedad se dividía de dos grandes entes, la burguesía y el proletariado, y que llegaría un momento donde este sería irreconciliable. Pues Marx lo que buscaba era que no hubiera una reconciliación, y es algo que la palabra de Dios no aprueba. Lo primero que nos dice la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Mire que la palabra no solo le dice a los trabajadores, sino a los amos o a los ricos o a los que dueños de empresas. Dice: y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Entonces la escritura me dice a mí que el Señor no nos manda a odiar a los empresarios, no nos manda, esta ideología es irreconciliable.
Y la palabra también me dice que el Señor nos llamó al ministerio de la reconciliación. Por eso en 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces el marxismo es una idea en la que serían intereses irreconciliables. El primer error de Marx: no podemos abrazar una ideología que nos enseña a que nuestros intereses son irreconciliables. Obviamente la escritura nos manda tanto a ricos, tanto a pobres, a burgueses, llamémoslo así, como a proletariados, a que se reconcilien, a que trabajemos en pos de una mejor sociedad desde la reconciliación, algo que Marx no sembraba en el corazón de los hombres. Y ahí es donde se desprende la lucha de clases. En eso se basa el socialismo, en que es una ideología irreconciliable. Dios no nos manda eso. Dios nos manda, y la escritura nos habla tanto de ricos como a pobres. También miremos la escritura que nos dice, Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos hizo Jehová. Dios hizo al rico y al pobre. No podemos luchar con algo que Dios mismo creó. No podemos torcer las cosas, porque Dios creó al rico y el pobre, pero ambos van a rendirle cuenta a Dios de lo que sean, de lo que hagan. Tanto el rico con su dinero como el pobre con su vida o con lo que tenga. Pero ambos darán cuentas a Dios. Por eso esto no nos exime. El dinero, las posesiones financieras no nos hacen ni buenos ni malos, solo potencializan lo que llevamos por dentro. Por eso la palabra de Dios dice que ambos y los hizo el Señor, y ambos darán cuentas a Dios. No se pueden poner a enemistar, no puede venir una ideología que nos pueda llevar a abrazar la contienda entre estas dos clases sociales, porque evidentemente pues es una enseñanza que no bendice y que genera un caos total. La segunda idea de Marx, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es la idea de Marx era una dictadura de clase obrera. Vamos a leerlo aquí en la biografía de Marx de nuevo. También indicó Marx que el objetivo de la revolución socialista que esperaba, la emancipación definitiva y global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, que era la causa de la alienación de los trabajadores, completando así la emancipación meramente jurídica y política realizada por la revolución burguesa, que identificaba con el modelo francés. Sobre esa base, Marx apuntaba hacia un futuro socialista entendido como realización plena de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Mentira, porque libertad no hay. Libertad ya no hay cuando usted quiere establecer odio o quiere establecer o dañar o victimizar una parte de la sociedad. Como fruto de una auténtica democracia, la dictadura del proletariado. Inclusive estoy investigando y es real. La dictadura del proletariado, como lo pueden leer aquí en Wikipedia, dice, es un concepto político aquí del marxismo que se refiere a un estado en el que el proletariado, los obreros industriales asalariados, tienen el control del poder político en lugar de la burguesía, grandes propietarios capitalistas, cuyo dominio es considerado en una oposición a una dictadura de la burguesía. Lo primero que debo decirles de esto es que ninguna dictadura va a traer bendición. Ni la dictadura, ni una dictadura de ricos, ni una dictadura de pobres. Por eso, cuando vemos dentro de la palabra libertad que Marx establecía, que era lo que él buscaba, no había ninguna libertad. Porque no hay libertad cuando hay una dictadura. Esta palabra, esta segunda ideología, que es completamente antibíblica, se basa en cortar las libertades del hombre y el mérito propio por una dictadura de clase obrera. Esto obviamente nos enseña que ninguna dictadura es buena, ni una dictadura de gente empoderada, ni una dictadura de gente que se siente herida y quiere gobernar y establecer sus ideas. Cualquier tipo de dictadura va a traer consecuencias tristes y desastrosas a nuestros países. Por eso lo que les leía en el primer punto, Dios nos llama al ministerio de la reconciliación. Esa segunda idea de Marx queda completamente antibíblica, porque establecer una dictadura de clase obrera no es el plan de Dios, no es el plan de Dios. Dios no nos manda a establecer ningún tipo de dictaduras. La palabra de Dios nos manda a la reconciliación, al diálogo, nos manda a hablar
y a establecer verdades que el Señor quiere que establezcamos. Pero la ideología de Marx no era una ideología que fuera a resultar en algo bueno. Así que esta ideología no la apoya la palabra. La palabra nos habla de reconciliación, ¿sí? Entre una clase y la otra. Entre ricos y pobres debe haber amor. Amor y el mundo será mejor. Y el pobre será rico. Porque la pobreza no solo se debe concentrar en cosas materiales, la riqueza viene de adentro. Y la tercera ideología de Marx, que es antibíblica, es la pobreza no solo tiene una fuente, sino varias. Marx apoyaba la idea de que la pobreza era culpa de la burguesía. Y esto es como enjaular el pensamiento de las personas. Decirle a las personas, mire, el culpable de su pobreza son los ricos. Y esto a mí la palabra de Dios no me lo enseña. Les voy a nombrar varios textos bíblicos que nos dicen de dónde también viene la pobreza. ¿Quién me lo dice? Me lo dice Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Proverbios 14:23. Mas las vanas palabras de los labios empobrecerán. Proverbios 13:23. El terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia. Proverbios 23:21. El bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 28:19. El que sigue a ocioso se llenará de pobreza. Y aún el mismo Jesús dijo que los pobres siempre los tendríamos. Mateo 14:7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. O sea que la teoría de Marx no es así. No podemos decir entonces que la única fuente de la pobreza del proletariado es culpa de la burguesía. La pobreza tiene fuentes espirituales y la pobreza tiene raíces mucho más allá. Es cierto, nuestra sociedad ha tenido gobiernos malos, tanto de un partido o de otros partidos políticos. Pero lo que hoy yo quiero hablarles es que nosotros no debemos de confiar en los hombres, ni siquiera en hombres que nos vengan a prometer libertad. La libertad solo lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo prosperar, la palabra de Dios nos libera y no podemos abrazar ninguna corriente ideológica. No es una ideología, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el camino al cielo. Alguien dijo esto: la Biblia es el libro que se materializó del cielo a la tierra para llevar gente de la tierra al cielo. Esa fue una frase que Dios me dio a mí. Entonces, yo quiero decirte que hoy necesitamos vencer estas ideologías, vencer las ideologías marxistas, porque carecen de verdades bíblicas. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que yo espero que con este video tú puedas entender que no dejes que ningún pensamiento marxista llegue a tu vida. Pídele al Señor que te enseñe el camino de la bendición, cuál es la verdad de Cristo. Espero que este video haya sido de bendición y nos vemos en un próximo video.